podía conectar, que le grabáramos la clase. Voy a compartir pantalla. Listo. Y Sí, ingeniero, pero al final me conecté y con los datos me está dando perfectamente, ingeniero, porque es muy bueno pues que ahora está en la era clase. para que no gastara los daticos, César, pues, porque esto come harto dato, pero bueno, o sea, eso tampoco, si gasta uno 40, 50.000 pesos en una noche, oh, ni ya ni alcanza. Así, Ujú. así, así, ingeniero, ok. Ah, Gracias, ajá, ingeniero. oye, eso ya ni alcanza. Entonces, bueno, ahí hemos visto esta parte de instalaciones eléctricas interiores. ¿Están viendo mi pantalla? Afirmativo, Sí, ingeniero. sí, entonces estábamos viendo las partes de las instalaciones eléctricas interiores, ¿sí? Empezábamos por la acometida, ¿no? La primera etapa que se refiere a la conexión exterior de la vivienda. Esa acometida, pues, es la fuente de donde nos pegamos para el consumo de energía. Y buenas noches, Roberto. Y bueno, de ahí de la acometida va al tablero principal, pasando primero por el contador, ¿no? Primero por el contador. Parte de la acometida está la puesta a tierra. Sabemos que el circuito cierra con tierra, si no lo sabemos, pues lo aprendemos. Siempre tiene que cerrar con tierra, es indispensable que se coloquen una o dos varillas, eso es de acuerdo a un estudio de resistividad del terreno que se hace. Se mide la resistividad del terreno con un telurómetro y de acuerdo a eso le da la cantidad. Después de hacer unos cálculos, porque eso ya pues es sistemas de puesta a tierra, después de hacer unos cálculos ya le da la cantidad de varillas o de electrodos o de cable, ¿sí? El todo es que esté haciendo una buena conexión a tierra, es indispensable tanto para la seguridad de las personas principalmente, como para la seguridad de los equipos. Obviamente primero se protege a las personas, ¿sí? O sea, hay que poner por encima a las personas y la seguridad de los equipos luego, ¿listo? Una segunda etapa que es la instalación interna, donde ya se cablean o se instalan los diferentes componentes electrónicos como tomacorriente, lámparas, interruptores o pulsadores. ¿Y qué elementos tiene una instalación eléctrica? Pues empezamos con el transformador, de ahí se desprende la red de baja tensión del barrio, ¿sí? Y de esa red de baja tensión, pues es que nos conectamos cada una de las casas, ¿sí? Cada una de las casas tiene siempre que conectarse allí a una red de baja tensión, ya sea monofásica, es decir, fase y neutro, trifásica, bifásica, aunque realmente ahorita se le llama monofásica bifilar. ¿Listo, muchachos? Profe, Sí, dime, profe, Armando. bueno, diga, qué pena incomodarlo un poquito. ¿Será que No, tranquilo, tranquilo. se puede ampliar más la imagen? O sea, agrandarla otro poquito para mirar Eh, bien. ahí, Sí, ahora sí. sí, bueno, listo. Vamos a ver cómo se comporta ahí. Lo que pasa es, bueno, lo que pasa es que no se me comporta muy bien. Listo. Bueno, ahorita, si quiere, vemos, hagamos esto para que ustedes también visualicen mejor. Entonces, un momentico acá, poner aquí acometida, acometida eléctrica residencial. Nos vamos acá, miramos aquí unas imágenes. Con eso yo ya la puedo ampliar mucho mejor. Entonces, me gusta esta, pero quería ponerles una diferente. Mm, mm, Bueno, utilicemos esta nuevamente, que es bastante explicativa, ¿no? Copiamos la imagen, nos vamos aquí a Paint. Paint. Y aquí. ¿Listo? Entonces decíamos que la acometida viene desprendida del transformador, desde ahí se conecta, o de las redes de baja tensión,
porque obviamente el transformador lo que hace es alimentar las redes de baja tensión, ¿cierto? Mire, viene la red de media tensión, pasa por los cortacircuitos, baja al transformador, ¿sí? Del transformador está en paralelo con el pararrayo, que le llamamos, ¿sí? Pararrayo, mal llamado pararrayo porque en sí se llama DPS. ¿Qué significa DPS? Descargador de sobretensiones. ¿Listo? En inglés, obviamente. Descarger, potentials, descargador de, ¿cómo se dice tensión en inglés? Tensión también, ¿cierto? Listo. Entonces, miren que ese descargador va conectado también a tierra. ¿Listo? O sea, también tiene que, el mismo transformador tiene que estar conectado a tierra por el lado del descargador y por el neutro o el punto de tierra del transformador en baja tensión. Entonces, el transformador lo que hace no es transformar, sino elevar o reducir el voltaje. En este caso, está reduciendo el voltaje porque por aquí usualmente tenemos 13.200 o 3,2 kV. Ya sabemos que es kV, kilovoltios. ¿Listo? Y por acá tenemos 220 o 230 voltios. Entonces lo que hace es rebajar la tensión, no transformar. ¿Listo? Mantiene la potencia. ¿Sí? Mantiene la potencia. O sea, si ustedes ven el transformador, siempre va a ser o ya sea de 75 o de 50 kVA. ¿Sí? No importa si es por media tensión o por baja tensión, el transformador siempre va a mantener la potencia. Y es que eso, pues eso es lo lógico, ¿no? No nos serviría que cuando se bajase la tensión, pues se bajase la potencia. O que hubiera una potencia por alta tensión o por media tensión y una potencia por baja tensión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Siempre la potencia en un transformador va a ser la misma, ya sea por media tensión o por baja tensión. ¿Listo? De ahí a dónde pasamos al medidor de energía. El medidor de energía, prácticamente este medidor está conectado en serie, ¿cierto? En serie para que pueda leer el consumo. ¿Sí? De ahí del medidor de energía en serie pasamos al tablero principal. Y miren que el tablero principal tiene un barraje de neutros. Vea, aquí hay dos barrajes y un barraje de tierra. Y estos dos barrajes deben estar empuentados, muchachos. Ojo que esa es una práctica muy mala que se comete y es no puentear el barraje de tierra y de neutro. O decir que la tierra es el mismo neutro. Tampoco se puede suponer eso. ¿Listo? Mucha gente dice, no, pues que yo solo utilizo solamente un barraje, porque es lo mismo. No, mire que el neutro está conectado a un barraje independiente del barraje de tierra, del polo a tierra, de la tercera pata, porque como ahorita metemos la tubería es por PVC, ya no necesitaríamos otro cable, porque cuando se mete tubería metálica, se debe meter un cable desnudo de tierra, ¿listo? Aparte del polo a tierra, ¿sí? Ahorita nos ahorramos un cable, ya no son 4 cables como era antes cuando se... Bueno, también en las instalaciones industriales se utiliza tubería metálica y pues ustedes ven que va junto con los cables de fase, neutro y polo, va un cuarto cable que es un desnudo que va protegiendo precisamente esos elementos metálicos. ¿Listo? Va aterrizando los elementos metálicos que en algún momento se puedan poner por falla, se puedan energizar y pues la persona lo pueda tocar o un ser vivo lo pueda tocar y pues se electriza o se electrocuta. ¿Listo? Bien. Por acá me están hablando, discúlpenme. No, bueno, listo. Listo. Entonces, ¿entendidos ahí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿No? Bueno, entonces, decíamos que otro de los elementos de las instalaciones eléctricas muy importante es el medidor.
¿Listo? Estos son los medidores antiguos, ¿sí? Pero ahorita vienen los medidores electrónicos. Estos medidores se llaman medidores electromecánicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un componente eléctrico y un componente mecánico, ¿listo? El disco pues gira por acción mecánica, pero por acción de electromagnetismo, pero pues es un componente metálico, ¿listo? Manuel y Samir, listo. Bien. Entonces, vamos por acá. Que hice la presentación, listo. Entonces, después del medidor tenemos el centro de carga, que lo llamamos también tablero de distribución, ¿cierto? O caja de circuitos, ¿cierto? Que ese es el nombre que se le suele dar, ¿no? Uno le dice caja de circuitos, tablero de distribución o centro de carga. Ojo, podemos tener ya en casas grandes, podemos tener más de un centro de carga, ¿listo? O más de un tablero de distribución. Tenemos un tablero de distribución principal y de acuerdo a los pisos, por ejemplo, cuando son casas de 3, 4 pisos y que son muy grandes, entonces lo que hacemos es poner un tablero de distribución en cada piso. ¿Listo? Entonces, por eso le llaman centro de carga. Desde ahí parten todos los circuitos. Desde aquí parten ya lo que decimos los circuitos ramales. Entonces, aquí por este breaker vendría un circuito que, por ejemplo, atiende la cocina. ¿Sí? La cocina. Aquí vendría otro circuito, sí, que atiende, por ejemplo, el nevecón, ¿sí? Casas grandes, ¿sí? Y cargas que demandan bastante energía, ¿listo? Por aquí podría venir otro circuito, entonces, que alumbrado, ¿cierto? Me atiende el alumbrado del primer piso, ¿sí? Entonces, mire que cuando nosotros ya tenemos cargas grandes o casas grandes, pues tenemos que pensar en varios centros de carga, ¿listo? En varios tableros de distribución o caja de circuitos. Entonces, ¿qué otro elemento? La conexión a tierra del equipo. La conexión a tierra es importantísimo porque se hace para proteger, vea, las personas contra el peligro de choques eléctricos accidentales. Esto se hace a través de la instalación de una varilla de cobre o varilla de polo a tierra. El RETI permite varillas, ¿sí? El RETI permite varillas de acero, ¿sí? De acuerdo al terreno, ¿sí? En terrenos que son muy ácidos, que son muy que oxidan bastante, pues es mejor colocar cobre. Aún así, pues también en algún momento se va a oxidar y a desaparecer. Hay terrenos que en cuestión de 4 o 5 años le desaparecen la varilla, entonces empiezan a haber fallas y uno no entiende por qué y qué pasará. Sí, y usted va a ver, y sí, había una varilla, pero no está sino el cable y el conector. A veces ni siquiera nada, sale solo el cable, porque el terreno es tan corrosivo que se traga la varilla. ¿Listo? Las salidas. Entonces, ¿a qué le llamamos salidas? Sí, estas pueden ser muchas, como la tomacorriente sencillos, especiales. También pueden ser los interruptores y conexiones a portalámparas. Son otras salidas. Incluso los timbres, alarmas o cámaras de vigilancia. Esos son salidas, son cargas. Son lo que vamos a alimentar. Son el receptor y el consumidor de esa energía que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y que dependerán del lugar donde se trabaja. Bien, habíamos visto eso de señalización de seguridad. Bueno, no voy a entrar mucho en eso. Estábamos viendo lo de cuadro de cargas. También lo vimos ese día. Vamos a echarle un repaso. Lo que se hace el cuadro de cargas es resumir en un cuadrito, en una tablita, al número de circuitos que tenga, de acuerdo al número de circuitos, y vamos a repartir la carga. En el circuito 1 colocamos el alumbrado, las luminarias, ¿sí? Del patio y el cuarto de estudio. En el circuito 2 colocamos luminarias del comedor, la cocina, la zona de ropa. En el circuito 3 colocamos tomas de cocina. No se preocupe que este cuadro de carga lo vamos a ver a profundidad la próxima semana. ¿Listo? Y les voy a enseñar cómo armarlo. Yo quiero es que se vayan familiarizando. El circuito 4, ¿sí? Tomas, alcoba, cuarto de estudio.
el circuito 5 toma y estufa de cocina. Y miren que es un solo circuito para esa estufa o cocina. Muchas veces se coloca una cocina eléctrica, un horno, ¿sí? Eléctrico, el microondas, ¿sí? Entonces, esas son cargas que demandan bastante energía y se suele colocar entonces una sola toma o varias tomas, sí, pero dedicados a una carga especial. Bien. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se establecen los circuitos. Luego se establece pues la ubicación como una descripción de dónde va a quedar ubicado. Luego viene la columna de luminarias, la columna de tomas generales, la columna de tomas especiales, ¿sí? Y luego empezamos a repartir en cada fase, viene una columna de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3 si el circuito es trifásico. ¿Bien? Bien, uno puede hacer las tres columnas ya sea para un circuito monofásico o trifásico, simplemente pues ocupa las columnas de acuerdo al circuito. Entonces, hace tres columnas para tres fases, ¿sí? Para tener como un cuadro general y simplemente ocupa de acuerdo al circuito que usted vaya a montar, a la acometida, ¿no? Que vaya a meter. Por ejemplo, las casas que ya son grandes, que manejan piscina, que manejan algún motor, las bombas de piscina, que necesitan que tienen riego en el jardín y cosas por el estilo, pues entonces van a requerir ya una acometida trifásica. Ustedes tienen que, cuando la persona va a construir, pues el constructor lo hace sobre unos planos y ustedes, vamos a ver la próxima semana cómo es que se empieza a dibujar, ¿sí? De acuerdo al plano civil. Nosotros no necesitamos dibujar la casa, ni ponernos, ni ser arquitectos, ni nada de eso. Uno pide los planos, los dibujos de el plano civil para poder hacer eso. Habrán algunas casas que la gente no, que son muy amateur y eso, ahí sí les toca echar un poquito de dibujo, tomar algunas medidas, porque hay mucha gente que empieza a hacer la casa y no prevé esos dibujos, esos diseños, pero ahorita eso está muy reglamentado, ¿sí? Por los municipios, si alguien va a construir tiene que presentar los planos y eso ya, eso tan amateur ya no se ve, ¿listo? Eso ya está muy reglamentado y cada casa, cada construcción tiene que presentar al municipio unos planos, entonces ahí tiene que pagarle al dibujante, la firma del arquitecto, ¿sí? Ya ahorita la construcción se vuelve más costosa por esa cantidad de requerimientos que hay, ¿listo? Entonces, después de las tres columnas de las tres fases, y miren que aquí lo que queremos hallar es que, o sea, lo que queremos hallar no, sino lo que queremos establecer es que la corriente que consume cada circuito, y como ustedes ya saben, ley de Ohm, así no tengan, ¿sí? Así no tengan la corriente, sino que tienen la potencia, ¿sí? Del equipo, pero también van a tener la tensión, ¿cierto? A la que funciona el equipo, 120, ¿sí? Entonces ya con la tensión y la potencia ustedes pueden sacar la corriente, ¿listo? Y la corriente sería igual a la potencia sobre la tensión. ¿Sí? ¿Sí ven de dónde empiezan a salir estos numeritos? ¿Listo? De esos cálculos de ley de Ohm. Luego, pues entonces hallan la potencia total, ¿sí? La potencia total de ese circuito, ojo que estamos trabajando por circuito, por breaker, ¿bien? Y podemos establecer entonces la potencia total de cada circuito y la potencia total de la acometida. ¿Listo? A la final nosotros queremos llegar a la potencia total de la acometida para poder sacar la corriente total de la acometida y con ello comprar o establecer el calibre del conductor. ¿Listo? Luego viene la columna de la longitud de la salida más larga, muchachos. No necesitan ponerse a establecer la longitud de cada salida. Simplemente si el circuito 1 tiene la bombilla por allá en el patio, vea, ¿sí? Pues se supone que esa va a ser la salida más larga, ¿cierto?
la del bombillo del patio. No necesito más longitud porque a la final yo quiero hallar es la caída de tensión en el punto más lejano de ese circuito. ¿Sí? Si yo cumplo con la caída, con los parámetros de caída de tensión de la parte más lejana, pues obviamente voy a cumplir con lo que haya de ahí para atrás, ¿sí? Yo quiero es cumplir con la salida más lejana para poder abarcar todas las tomas o todo el alumbrado que hay de ahí para atrás. ¿Listo? Entonces, por eso es que se dice la salida más lejana. ¿Bien? Sí, de acuerdo a eso establecemos el calibre del conductor. Miren que a la final aquí tenemos que tener dos datos, ¿sí? Que es la corriente y la longitud de la salida más lejana para hallar el calibre del conductor. Esta tablita se va llenando, ¿sí? No es que nosotros nos tengamos que saber eso o averiguarlo, no. Esta tabla se va llenando de acuerdo a lo que vayamos dibujando, ¿listo? Y para dibujarlo tenemos que tener unos parámetros de RETIE en la cabeza, tenemos que tener unos parámetros de RETIE, eso sí, ya establecidos para poder dibujar, ¿sí? Establecemos la caída de tensión menor al 5%. Si ese cable nos da una caída de tensión, vea, de 1, por ejemplo, en este circuito de 1,84 y estamos cumpliendo de que es menor al 5%, ¿sí? ¿Qué queremos aquí con esta columna? Saber que la caída de tensión con ese cable, ¿sí?, nos va a dar menor al 5%, que es lo que permite la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tensión en la cometida son 120 voltios, en la salida más lejana, ¿sí?, me deben aparecer al menos, en la salida más lejana, al menos me debe aparecer, a ver, ¿cuál es el 5% de 120? Hagámoslo aquí rapidito en la calculadora. 120 por 0,05. 6 voltios. Entonces, me tiene que aparecer al menos 114 voltios. ¿Listo? Si ya me empiezan a aparecer menos de 114 voltios, 110, 190, 95, quiere decir que ese cable no me sirve. ¿Listo? Y eso lo hacemos mediante cálculo para, ¿sí?, para no descacharnos en el cable. ¿Listo? Para establecer bien un cable que nos sirva. Puede que nos sirva el 12, puede que nos tengamos que ir a un cable un poco más grueso, número 10. ¿Listo? Acuérdense que de acuerdo a cómo rebaja el número AWG, es más grueso el cable. AWG es el indicativo del grosor del cable, pero es inversamente proporcional al número. Entre más pequeño el número, más grueso el cable. ¿Listo? Entonces, si queremos aumentar el calibre del conductor, pasamos de un 14 a un 12, ¿sí? Y si el 12 no nos sirve, pasamos a un número 10. Y si el 10 no nos sirve, pasamos a un número 8. Y si el número 8 no nos sirve, pasamos a un número 6. ¿Hasta ahí? ¿Claro, muchachos? Sí, señor. Todos, de verdad. Si tienen preguntas, yo les repito con mucho gusto. No, Bien. hasta ahí vamos bien, profe. ¿Listo? Y como le digo, esto es la repetición de la repetidera. Esto lo vamos a ver ya más a profundidad cuando estemos ya como haciendo la práctica, digámoslo así, del cálculo. Sí. Mejor dicho, cuando ustedes terminen ese curso, ya ustedes van a poder desde el lápiz desde la hoja, digámoslo así, calcular una instalación eléctrica, irse a la segura de que les va a quedar bien hecha, cumpliendo con RETIE, ¿sí? Y echándole un poquito de matemáticas con su cuadro de cargas, porque ya, por ejemplo, instalaciones que ya son bastante grandecitas, pues nos piden toda esta información la electrificadora, ¿listo? O el ingeniero, ¿listo? Nos puede pedir toda esa información, ¿listo? Bien. Espera todos. Bueno. Bueno, entonces, equilibrio o balance de cuadro de cargas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos... Sí, señor. Lo que pasa es que por acá en EPM ya ellos le dan a uno toda esa información.
en la ¿sí? empresa EPM. Sí, ellos tienen su numeración, su color, su calibre de cable. Entonces ya uno casi no hace eso. Ellos le dicen, para la cometida de tomacorriente, cable número 12, para cometida de bombillo, retorno 14, y así sucesivamente. Polo a tierra 8, color verde y así. Ya hay una norma establecida de EPM, ¿cierto? Para esa cantidad de información. Bien, pero de Sí, pronto señor. algunos pues no están con EPM o de pronto usted se va para Chile y en Chile ya no funciona, ojalá le salga trabajo por allá y en Chile ya no funciona, por ejemplo, no tiene la misma norma, ¿sí? Ahora bien, aunque Sí, esas aquí en Cali, normas, por ejemplo, yo estoy por aquí en Cali, y ya aquí en ajá, Cali también la norma es diferente. en Cali, ajá. En Cali, sí, señor. Entonces, por ejemplo, en Chile la red allá no funciona a 60 hercios. La frecuencia de la red es a 50 hercios. Entonces, ojo, y ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, no se pueden conectar los aparatos que se conectan acá a esta red, irlas a conectar allá, ¿sí? Y hay que tener en cuenta ciertas normatividades de los operadores de red, que vienen siendo las electrificadoras, para hacer el diseño. Sin embargo, el mandatorio sobre todos es el RETIE, ¿sí? Ellos, esas normas las sacan de lo que dice el RETIE, ¿sí? Porque ellos no se pueden desviar. O pueden mejorar lo que dice el RETIE, mas no pueden desmejorar lo que dice el RETIE, ¿sí? Pueden ser más exigentes que el RETIE, que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, pero no lo pueden ser menos exigentes que el reglamento de instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que hay que tener presente para de pronto no dejarse engañar por esa información, ¿sí? Entonces, aprendiendo el RETI, uno ya tiene como base de que no se puede ir menos que lo que dice el RETI. ¿Sí? Entonces, viene ahorita un concepto de equilibrio o balance en cuadro de cargas. ¿Y qué es lo que es esto? Simplemente que yo, cuando tengo más que todo en los circuitos bifásicos o trifásicos, obviamente no aplica para circuitos monofásicos, yo quiero que las corrientes en las 3 fases o en las 2 fases sean muy similares, ¿sí? Si la una está consumiendo 20 amperios, la otra está consumiendo por ahí 21 o 19, ¿sí? Pero que estén muy cerquita, ¿sí? Esta puede ser de 19, ¿sí? Y se establece a través, el desbalance se establece a través de esta fórmula, ¿listo? El porcentaje de desbalance se establece a través de hacer la resta entre la carga mayor menos la carga menor por 100 dividido la carga mayor. Y eso le da un porcentaje que se debe cumplir, ¿listo? Que se debe cumplir. Creo que no debe ser también mayor al 5%, ¿sí? Creo que ese dato se los quedo debiendo, ¿listo? Ese dato está en el RETIE, si no estoy mal. Creo de habérselos leído. O el 3%, si no estoy mal. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante también, porque de hecho vamos a tener que tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué otra componente de las instalaciones eléctricas interiores? Ya pasamos a los circuitos ramales. Entonces, ¿qué son los circuitos ramales? Simplemente son, pues, de donde se desprende el cable que se desprende de cada breaker. ¿Listo? Ojo que cada breaker debe manejar solamente un cable. ¿Listo? No se permite meterle más de un cable. Bien. Entonces, mucha gente tiene la mala práctica que llegan con 2 o 3 cables al mismo breaker. ¿Sí? Y no está bien. No se lo, no, pues un operador de red serio no se lo recibiría. Entonces, los circuitos ramales se deben clasificar según su capacidad de corriente máxima, según el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente, 15, 20, 30, 40 o 50 amperios, cuando se usen, por cualquier razón, conductores de mayor capacidad de corriente. La clasificación del circuito debe estar determinada por la corriente nominal o por el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? De que hay algunos breakers
uno casi no lo mira acá, ¿sí? Pero digamos así que ese es el breaker, ¿cierto? Tiene la palanquita acá. Y por acá tiene unas perillitas, ¿sí? Unas perillitas que le dicen, estos ya son un poco más especializados, que lo que le dicen es que usted lo puede ajustar para que funcione a 20, ¿sí? A 25, a 30 o a 40 amperios, ¿sí? Entonces es ajustable, ¿listo? La protección contra sobrecorriente. O sea, profe, una pregunta. Ujú. Pongámosle que la nevera va independiente. Fulano va a ponerle una de cuánto, de 20, de 30 amperios, de 40. ¿Me repite la pregunta, por favor? O sea, esta multibreak, ponle que siempre los circuitos son independientes de la nevera. Entonces vamos a tirarle el circuito independiente a la nevera Sí. y usted recomendaría 15, 30, 40, 50. Bueno, entonces yo primero lo que haría es mirar cuánto me consume la nevera. ¿Sí? Digamos que la potencia de la nevera son 350 vatios. ¿Listo? 350 vatios. O pongámosla mejor, 500 vatios, que sea un nevecón. ¿Sí? Una vaina grande. Entonces, déjenme aquí ya la pluma. 500 vatios. Y las hay, ¿sí? Estoy hablando más o menos de neveras reales. 500 vatios, ¿cierto? Va a funcionar a 120 voltios. Entonces la tensión es 120 voltios, ¿cierto? Yo voy allá a la placa de características y miro que la nevera consume 500 vatios y funciona a 120 voltios. Hallo la corriente para calcular cuánta corriente consume. Entonces serían 500, ¿cierto? Porque la potencia, ahorita lo vimos, sobre 120. ¿Cuánto nos da? A ver. 500 dividido 120. Nos da 4,16 amperios. ¿Listo? Nos da 4,16 amperios. Esos 4,16, ¿sí? Esa corriente de 4,16 la multiplico por el 25%, es decir, por 1,25. ¿Por qué digo que 1,25? Miren, si yo le voy a sacar el 25% a 4,16, entonces lo multiplico por 0,25, ¿cierto? Eso me da 1,41. 1,041. Se lo sumo a los 4 más 4,16. Me da 5,2 amperios, ¿cierto? 5,2 amperios. ¿Listo? Hagámoslo con 1,25. Es un derechazo que uno se tira. Ahora hagámoslo como 5,2. Aguarden ese número. Hagámoslo el derechazo. 4,16, ¿cierto? Por 1,25. Da 5,2 también. ¿Sí? Entonces, cuando yo le quiero aumentar el 25% a algo, o el 50%, o el 75%, cualquier porcentaje, si le quiero aumentar el porcentaje a ese número, lo multiplico por 1, veces ese porcentaje. ¿Listo? Y me da lo mismo que ponerme a hacer toda la vuelta, el 25% de este número y luego hacer la suma. ¿Listo? Entonces, por eso lo hago por el 1,25. Los breakers se calculan así. Entonces, la corriente del breaker, ¿sí? Sería 5,2 amperios. 5,2 amperios. ¿Listo? El breaker más cercano, ¿sí? Y comercial es el de 15 amperios. Obviamente, pues no voy a encontrar un breaker de ese tamaño, ¿sí? Sino que el breaker más cercano sería el de 15 amperios. Ojo, esto es a grosso modo, porque como les digo, afecta la longitud y por eso el cuadro de cargas, ¿sí? Esto es como si tuviéramos la nevera ahí cerquita del cuadro de cargas, ¿sí?
que lo tuviéramos ahí pegadito, este cálculo, pero es a manera de ejemplo. Si tenemos ya la nevera está mucho más lejos, a 20, 30 o 40 metros, ¿sí?, del cuadro de carga, tenemos que tener en cuenta esa longitud, ¿listo? Y eso lo vamos a ver en otra presentación que se llama caída de tensión o regulación de tensión, ¿listo? Que es con la regulación de tensión que hallamos la verdadera corriente, ¿bien? La verdadera corriente de consumo. Y el calibre de cable para que no se nos caiga esa corriente. Bien. Ahora bien, hay, por ejemplo, hornos que consumen 2000 vatios, ¿sí? 1500 vatios. Entonces ya esa corriente se